La parashá de esta semana, parashá de Emor, tiene 3 puntos que son sumamente importantes o interesantes como para conocer y desarrollar. El primero de todos es que los Kohanim no tienen que impurificarse por el cadáver de una persona. Esto es porque la muerte es la separación del cuerpo y del alma. Y del polvo vienes y al polvo volverás. Por lo tanto, el sacerdote no tiene que impurificarse por tocar un cadáver, salvo que sea un familiar muy, muy, muy cercano. Lo que es interesante, muy interesante, es que si el Kohen va transitando de un lugar a otro y se encuentra un cadáver y no se sabe de quién es esa persona y no hay familiares, ahí puede tocarlo y hacer el servicio respectivo. Básicamente, lo que está muy bien desarrollado en la Torá, muy específico, que ante la muerte queda terminantemente prohibido cortarse el pelo, cortarse la punta de la barba, hacerse rasgos en la piel, porque todo esto tiene que ver con la forma pagana de honrar la muerte. Entonces, lo que se pide es que los sacerdotes no formen parte de esto. Con la destrucción del segundo templo, se ha interpretado, y esto ya es una interpretación, que todo el pueblo de Israel pasan a ser sacerdotes, de acuerdo al texto de Shmot, antes de ser entregada la Torá en el monte Sinaí. Ustedes serán un pueblo santo, referido al pueblo de Israel. Entonces, estas leyes incluían a todo el pueblo de Israel. Por el otro lado, hay una interpretación más drástica, que quienes tengan el apellido Cohen son descendientes de los Kohanim y por lo tanto son ellos a los que le recaería esta mitzvah, este mandamiento general. Sea de una manera o sea de la otra, y sin meterme específicamente en la religión y la religiosidad, el contacto con un cadáver es el contacto con la muerte, lo cual, desde el punto de vista de la misma escritura, no de la religión occidental, sino de la misma escritura, no es algo malo en sí mismo. Hay que poner el límite en no adorar la muerte, sino comprender que el alma ya no está más en el cuerpo físico y va a otra dimensión. Lo que no implica que no haya que tener sentimientos y emociones, porque ha fallecido una persona que era parte de nuestro mundo como familiar o como amigo. Eso es una cosa. Y otra cosa es querer comunicarse con el alma o intentar de que siga vivo en esta dimensión física. Eso es atraerlo de una dimensión, intentar atraerlo de una dimensión a otra dimensión. Y eso no es parte de la vida del hombre. Cuando el alma se desarrolla a un nivel muy elevado, está escrito de que las almas se pueden contactar. El riesgo de eso es entrar en el espiritismo, que es otra cosa y que la Torá específicamente lo prohíbe. ¿Por qué lo prohíbe? Porque hay un solo Dios y hay un solo camino. Y vamos a ver hoy enseñanzas de Yeshua específicas sobre vaciar el nombre divino. Bien, punto 1. Punto 2. Se desarrollan los Moadim. ¿Qué son los Moadim? Lo que se traduce
de una manera netamente incorrecta, como festividades. Moadim son los plazos señalados. Es decir, Dios ha señalado plazos para que la sociedad tenga recuerdos continuos de hechos específicos para mantener la espiritualidad. El primer Moed es el Shabbat. Del Shabbat en adelante, Vaikra, Levítico 23, del Shabbat en adelante se organizan los otros Moadim, mal traducido como festividades. Por eso, el centro de la reunión social es el sábado, día decretado como descanso. Tenemos 6 días de la semana para dedicarnos a las necesidades físicas, el dinero, el trabajo, la familia, lo que fuere. Shabbat es el día de descanso de esas actividades para cargar energía para el trabajo que vamos a hacer los otros 6 días, y al descargar la energía de la semana anterior y cargar energía, dedicarle 24 horas a la semana puntuales a conectarnos con la divinidad. Hay muchas cosas que hacemos el sábado que tranquilamente se pueden hacer los otros 6 días de la semana. Para eso hay que organizar la vida. Y para organizar la vida hay que tener equilibrio interior y amor a Dios. Una cosa lleva a la otra. Por último, de las festividades, voy a explicar 2 temas. Primero, el clima en Israel es distinto al clima en América del Sur. En Israel, la primavera incluye Pesach y Shavuot. Para nosotros es otoño. Y el otoño de Israel tenemos Yom Teruah, Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot. A su vez, las festividades están relacionadas con el trabajo agrícola y ganadero. Pesach y Shavuot es la época de las cosechas. Yom Teruah, Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot es la época de las lluvias, otoño. En aquella tierra, que hay muy poca agua, muy poco río, el río Jordán es chiquitito, todo depende de que haya lluvias. Por eso las oraciones, las tefilot, en Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, tienen una relación con la bendición divina, abundancia divina y con las lluvias. Sin lluvia no hay cosecha. Sin cosecha hay hambre. A su vez, se relacionan con Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef, el primer trabajo del Mesías, Pesach y Shavuot. En Pesach termina derrotando al impulso del mal, el Yetzer Hara, en sí mismo, y a su vez a los que estaban gobernando en la caótica experiencia de la imposición romana en Israel. Y Shavuot, Hechos capítulo 2, donde se ofrecen panes con levaduras y panes con pecado, con Yetzer Hara, se quema esto, y entonces
es el comienzo de las primeras comunidades mesiánicas, que después vamos a ver qué fue lo que pasó. Mashiach ben David es la concreción del gobierno de Dios en el corazón de todos los hombres, tienen que ver con las tres festividades finales: Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Eso es Mashiach ben David. Bueno, ahora nos vamos a adentrar en el tercer tema, que es el que realmente quisiera desarrollar particularmente y que tiene que ver con nuestra vida diaria, y a su vez con la historia y con la enseñanza de Yeshua. La historia de la iglesia, perdón, la historia de la religión occidental. El hijo de un egipcio, y Shelomit bat Dibri, de la tribu de Dan, un israelita, tuvo un problema con un israelita y Mejalel et Hashem vació el nombre divino. Mejalel es derivado de la palabra Hilul Hashem, vaciar el nombre de Dios. Entonces Dios dice, no tienes que cometer Hilul Hashem, sino tienes que hacer Kiddush Hashem, santificar el nombre divino. ¿Cómo se puede vaciar el nombre de Dios? Tres acciones: idolatría, asesinato y adulterio. Con esas tres cosas se vacía el nombre divino. ¿Qué es vaciar el nombre divino? Es querer quitarle a la creación la energía vital que tiene, que proviene del mismo creador. Ciertas frases: Dios no existe, no me interesa, no tengo tiempo, provienen de la ignorancia del alma. No es ni bueno ni malo, es la ignorancia del alma. Generalmente, estas personas terminan autodestruyéndose, porque no pueden ver un poco más allá del ego. Eso es vaciar el nombre divino. Y Yeshua nos enseña, y en esto quiero ser lo más puntual posible. Lo voy a leer en español para hacerlo sencillo y rápido. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Lamentablemente se enseña que esto es una parábola. Y Yeshua nunca habló en parábolas. Eso es un concepto netamente griego. Esto es un mayal. La diferencia entre el mayal y la parábola es que la parábola, de acuerdo a la mentalidad griega, divide las partecitas y le da un significado a las partecitas. El mayal, que es netamente rabínico, tiene como significado lo que se quiere decir como idea central, no las partecitas. Entonces, lo que está enseñando Yeshua acá es cómo santificar el nombre divino. El tesoro escondido, por si las dudas, es la vida interior. Cuando el alma encuentra la vida interior, ¿y dónde la encuentra? ¿Dónde está la vida interior? En un campo. ¿Qué es esto? El corazón. Entonces, el hombre, según el Mayal, lo esconde de nuevo porque encontró la fuente de vida. ¿Y qué es lo que hace la persona? Vende todo lo que tiene y va a comprar ese campo. Es decir, cambia sus prioridades y los significados de todas las cosas que suceden, las cambia porque encontró la vida interior. Y cuando el alma encuentra la vida interior, encuentra al mismo Dios.
y al encontrar al mismo Dios, santifica el nombre divino en vez de vaciarla. Y entonces, la vida de todos los días, no la vida de allá, ni de allá, ni de atrás, la vida de todos los días se vuelve totalmente diferente, porque ya no es lo que pasa afuera, sino lo que pasa en el interior, es donde está la presencia divina. Sobre esto, y habiendo hablado de los Moadim, los discípulos de Yeshua, y los discípulos de los discípulos tuvieron un efecto que no estaban preparados para vivirlo. Y era que los gentiles reconocían primero al Dios de Israel, segundo, que Yeshua era el Mesías. ¿Qué hacemos con esta gente? Estamos hablando de los discípulos de Yeshua. Quiere decir que todo lo que hicieron y decidieron, de acuerdo a lo que enseñé en el Shabbat anterior, estaba basado en la enseñanza del maestro que tuvieron. No lo inventaron. Tuvieron un maestro que les enseñó. Entonces surgió una discusión entre los líderes que era muy interesante. ¿Hay que circuncidarlos o no hay que circuncidarlos? ¿Por qué es esto? La circuncisión no es solamente el corte del prepucio. Eso se hace al 8º día. Si ya sos grande, implica otras cosas. ¿Qué implica? Vivir las leyes divinas. No te puedes circuncidar si no vivís las leyes divinas. Entonces, primero se vive las leyes divinas y después se circuncida. Lamentablemente todo esto quedó enfrascado en el te bautizo y ya vas al cielo y todo lo demás. Eso es una religión inventada por los hombres. La cuestión es qué hacemos con estas personas. Como saben, Hechos capítulo 15, hubo un debate y en el debate se decidió cómo incorporar a los gentiles que vienen del paganismo a la comunidad judía que vive la Torá. Lo mínimo que se pide, lo mínimo que decidieron pedirle a las personas, 3 cosas. Dejar la idolatría, dejar el adulterio y no comer sangre. Con esas 3 cosas, el mínimo es no más Hilul Hashem, no más vaciar el nombre divino, sino empezar a llenarlo. Porque, y está escrito, Moshe es enseñado todos los sábados en la sinagoga. Cuando está escrito, Moshe, el texto fue escrito en hebreo, no en griego. Después se tradujo al griego y todo el invento del paganismo. Cuando dice el texto, Moshe es enseñado, rabínicamente es muy claro lo que están diciendo. La Torá es enseñada todos los sábados en la sinagoga. Pero no es cualquier texto, agarro la hoja y hoy leo porque mi corazón dice, hay parashot, son 56, 54, 56, 53, depende de cómo se quiera organizar, parashot anuales. Entonces, ¿qué mandaron los primeros discípulos de Yeshua? Lo que Yeshua les enseñó, rabino, judíos, Israel, leerla para allá toda la semana y aprender todos los temas de la para allá. Quiere decir que no es que me bautizo y voy al cielo, ya está. Eso es paganismo, es una religión humana. La escritura es muy clara. Todos los sábados ir a la sinagoga, aprenderla para allá y aplicarla. Lo que implica aprender todas las leyes que están puestas en la Torá y vivirlas. De esa manera, el alma deja de vaciar el nombre divino y la llena, y llena el nombre de Dios en su existencia. Ahora bien, Yeshua nos dejó otra enseñanza sobre vaciar el nombre divino. Y la tengo separada.
Uy. Como siempre les digo, y yo era un rabino, obviamente. Y un rabino enseña la Torá, obviamente. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. Esto no es que vas a ir al cielo o vas a ir al infierno. Esto es, si vacías el nombre divino, esto no es perdonado. Ni Yom Kippur, ni el ayuno, ni pegarte en el cuerpo. Estás vaciando la vida. Entonces, tenés que pasar por una cantidad de experiencias posteriores para que aprendas a amar la vida. Por eso no será perdonado. Ni porque Dios es malo, ni porque te castiga. Dios te enseña. Por eso no es perdonado. Porque tenés que pasar por experiencias posteriores para aprender a no vaciar el nombre divino, sino santificar el nombre de Dios. Si el alma es obstinada y el ego es más importante que la vida interior, entonces vienen tiempos sumamente difíciles para el alma. Por eso es que vaciar el nombre de Dios no es perdonable. Y entonces, ¿cómo hacer para llenar nuestra vida con el nombre divino? En la historia del hombre se han creado reglas, más reglas y más reglas, religiones y más religiones y más religiones. Cuando el alma recién empieza a caminar, necesita el bastón. Y el bastón es la religión. Cuando el alma ya llegó al nivel de vida interior, la religión se da cuenta el alma que la religión la está deteniendo al alma. Y aquí hay dos extremos, el dogma y el libertinaje. El dogma, si no haces esto, es pecado y te va a ir mal. Tenés que hacer esto, 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 esto. ¿Y quién te lo dice? Otro, que se lo dijo otro, que lo leyó otro. La pregunta es, ¿y tu alma? ¿Qué dice? El libertinaje. Haga lo que quiero, total creo en Cristo y voy al cielo. Entonces hago lo que quiero. En base a esa creencia, hubieron guerras, expulsiones, matanza de judíos, matanza de otras personas de otras religiones. El libertinaje lleva a vaciar el nombre de Dios. El alma que encuentra vida interior empieza a encontrar el equilibrio de la existencia. Y el equilibrio de la existencia lleva a la paz interior. Con la paz interior empezás a entender las leyes divinas. La religión enseña cuánta cantidad de mitzvot, de mandamientos, hay en la Torah. 613 mandamientos, y esto y lo otro, y estás encajonado en esto, y cómo tenés que vivirlo, te compras libros, y te enseñan, y tiene que ser así, y así, y así. Terminás preso de un sistema que no te permite la libertad interior. En todo caso, se puede tomar como consejo cómo debería hacer tal o cual cosa, y después conjugarlo con el equilibrio interno.
ya que la sociedad cambia, los tiempos cambian, las épocas cambian. Entonces, hay que ir adaptando, no a la moda, sino al equilibrio del alma. El equilibrio del alma no tiene tiempo, no tiene moda, no tiene nada, es equilibrio. Y te va diciendo qué es correcto y qué es incorrecto. Ya que el hombre, todo hombre, de cualquier pueblo, de cualquier religión, tiene la oportunidad de conectarse directamente con la divinidad. Y en la medida que se va conectando con la divinidad, va aprendiendo cuáles son las reglas del mismo creador. 4 niveles. El nivel físico del mundo de Asia, dimensión de Asia. Después pasas al nivel emocional. Mucha emoción, mucha emoción. Eso es Yetzirah. El tercer nivel es el nivel del alma. Cuando empieza a haber vida interior, eso es Beriah. Y el cuarto nivel, a donde aspira toda alma que se está desarrollando y se ha desarrollado, es la unión con el mismo creador. Esa es la dimensión de Atzilut. Entonces todos vamos avanzando de nivel en nivel, de nivel en nivel. Lo interesante, muy interesante, es que el nivel más bajo es tan ciego que no puede ver los niveles superiores. El segundo nivel de la emoción ya no le interesa tanto lo material. El tercer nivel, el del alma, cambia toda la perspectiva de la vida diaria. No anula la vida física y no anula la emoción, sino que la desequilibra. Y el cuarto nivel, cuando hay contacto directamente con la divinidad, no anula las otras 3 dimensiones, sino que las pone en su justa medida y se actúa en la justa medida. De tal manera que no hay que dejar de lado las obligaciones en cada una de las dimensiones de la existencia, sino que hay que equilibrar todo, porque al equilibrar todo estamos santificando el nombre divino. Es decir, hacemos que el alma esté preparada para recibir la presencia divina, la Shekinah. Por último, no hay ningún objeto que sea santo. El alma del observador es la que le da el valor al objeto. Por lo tanto, ni las fotos, ni las estampitas, ni los dibujos, ni los lugares, nada es santo. Es lo que es. El alma es el que le da la dimensión de acuerdo a lo que el alma siente. Hasta que te das cuenta que todo lo externo es tan cambiante que solamente sirve para que tengas experiencias. Pero es todo variable, todo cambiante. Entonces hay que darle la medida que tiene, no más y no menos. Como soy futbolero, les voy a dar un ejemplo de fútbol. Hace 4 años, después del accidente que tuve terapia intensiva, Argentina ganó el Campeonato Mundial de Fútbol. ¡Sí! Bombo, platillo, banderita. Recuerdo que les dije hace 4 años, todo muy lindo, todo muy divertido, pero entre 4 años hay que volver a jugar la Copa y no se sabe si se va a ganar, si se va a perder. Es lindo, pero es transitorio. Dicho y hecho, dentro de un mes se hace otra vez la Copa del Mundo y hay que ver qué es lo que sucede o qué es lo que no sucede. Entonces, las experiencias, X experiencias que vivimos,
tienen que ser valoradas como lo que son, experiencias del momento, porque después van a cambiar. Supongamos, por seguir con el ejemplo futbolero, que otro país sea campeón de la Copa de Fútbol. Estamos hablando de fútbol, ¿no? Eso no elimina lo histórico, que Argentina ganó en el año 22 una Copa del Mundo. Pero todo es transitorio. Ese país que va a ganar, si no gana Argentina, también va a estar 4 años en el punto más alto, y a los 4 años va a tener que otra vez prepararse para perderlo o volverla a ganar. Todo es transitorio. Pero hay que aprender de todo. Cuando viene algo que es muy alegre, no pasarse al extremo. Ya está, ya llegué, ya está. Hay que disfrutarlo. Cuando viene algo que es muy difícil, no hay que pasarse al otro extremo. La vida no sirve, Dios me castiga, el diablo hizo tal cosa. Hay que pasar la experiencia, aprender de la experiencia sin perder el equilibrio. Porque todo tiene un sentido. Todo lo que llega tiene un sentido y es una enseñanza. No pasan las cosas porque sí. Todo depende del nivel del alma en donde esté en las 4 dimensiones. Si vacía el nombre divino o si santifica el nombre divino. Por último, cierro, santificar el nombre divino no es palabrerío ni mucho menos. Es consagrarse al mismo creador, el cual está consagrado a su propia creación. Es ingresar en lo que llamamos la ley divina. Es lo que el alma busca. Y eso se disfraza con la lógica, el dinero, el trabajo, el poder. ¿Cuánto tiempo dura eso? ¿20 años, 15 años, 10 años? ¿Y después? Lo único que queda es la vida interna, o la no vida interna. Así que, en resumidas cuentas, no tenerle miedo a la muerte, no impurificarse con la muerte, tener en cuenta los plazos que Dios da, que es una organización dada desde afuera hacia adentro. Porque recordar sirve para aprender. Y por último, elevar el alma hasta poder darse cuenta que Dios está en todo y que Dios es todo. Lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que te parece y lo que no parece. Ya que todo tiene una enseñanza. No vivimos las cosas porque sí. Las vivimos porque las manda el cielo para enseñarnos algo. En el tiempo en el cual estamos en el cuerpo. Después nos vamos de esta dimensión y ya viene la generación que nos viene empujando, queriendo cambiar todo porque hay que cambiarlo todo. Como lo hicimos nosotros cuando éramos jóvenes, como lo van a hacer los hijos de los hijos de los hijos. Hasta que el alma aprende, y eso pasa de los 45, 50 en adelante, que la vida interior es mucho más simple de lo que dice cualquier religión y que tiene que ver con conectarse con la vida interior, que es en donde realmente está la divinidad. Shabbat Shalom.